Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional de esta mañana. El día de hoy estamos revisando ya nuestro Salmo número 89, que nos va a servir de texto para nuestro devocional en esta mañana, que lleva el título de Bondad de Jehová. Es el Salmo número 89 el que sirve de texto para nuestro devocional. Es un salmo bastante extenso, el cual dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, apostillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada, y no levantaste en la batalla.
hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Bien, este Salmo 89 que estamos revisando el día de hoy comienza como un salmo de alabanza, pero termina como un salmo de lamentación. Celebra el pacto de Dios con David y luego lamenta cómo los descendientes de David no han permanecido fieles a las disposiciones de ese pacto. Pero aún enfrente a la infidelidad, este salmo reafirma la fidelidad de Dios a su pacto y su cumplimiento final en el hijo más grande de David, el Mesías. El título atribuye a este salmo a Etán, también conocido como Jedutún. La estructura del salmo nos presenta una alabanza al Señor por su eterno pacto con David, una celebración a Dios que estableció su pacto con David, un resumen del pacto, una consternación en un periodo de angustia nacional, la queja al Señor para provocarlo a que recuerde su pacto y restare la fortuna de su pueblo, y al final las bendiciones. El Salmo nos lleva por estas quejas y oraciones que terminan con gozo y alabanza. Aunque este comienza con gozo y alabanza, termina con quejas y peticiones. No se sabe en qué momento fue escrito, pero las circunstancias apuntan al tiempo del derrumbamiento nacional ante los babilonios. El salmista, en la parte gozosa del salmo, da gloria a Dios y menciona sus actos de amor misericordioso y de fidelidad y su pacto, pero con mayor extensión en los versículos donde adora la gloria y las perfecciones de Dios. Se complace pues en la dicha de los que son admitidos a la comunión con Dios. Funda sus esperanzas en el pacto de Dios con David como tipo de Cristo, y en la parte melancólica del salmo se lamenta del presente calamitoso estado del príncipe y de la familia real. Pide a Dios explicación ante esta anomalía y concluye con una oración para que Dios remedie la situación. Es un lamento del rey que consta de varias partes, y es este salmo que nos muestra un lamento profundo de la caída y humillación de la dinastía de David. La humillación al pueblo a través de la derrota del rey era una pérdida particularmente extraordinaria, pues la monarquía representaba una de las instituciones nacionales más importantes en el antiguo pueblo de Israel, pues sus fundamentos estaban en las promesas de Dios. Culmina el salmo con esta doxología, con este canto, como es el final de los libros del Salterio. Este salmo está relacionado con el Salmo 87, que se manifiesta aún mayor alivio a la tristeza angustiante y desesperante que vive el pueblo, ya que la alabanza inicial es ciertamente más directa, firme y decidida. Además incorpora una serie importante de promesas divinas, lo que no encontramos en el Salmo 88 del día de ayer. El Salmo 89 también puede asociarse con otros salmos, y
Uno de estos ejemplos es el Salmo 73, que presenta el tema de la prosperidad de las personas injustas. Y el 89, aquí mismo, articula la crisis de la consecución de la monarquía. De esta forma, los salmos enmarcan una temática de crisis ante los eventos de gran complejidad y significación en la existencia humana. Estos salmos no son extraños a nosotros en cuanto a los sentimientos. Tal vez los temas y las circunstancias que estos enumeran puedan ser particulares, pero los sentimientos que han provocado estas alabanzas son muy claras para nosotros, además de que pueden llegar a ser profundamente íntimas. En la primera parte del Salmo, del versículo 1 al 18, el Salmo comienza con una introducción que puede dividirse en dos secciones. El salmista toma la palabra para cantarle a dos de los atributos divinos más importantes, la misericordia y la fidelidad. El poeta comienza su clamor basado en estos dos temas que servirán de apoyo fundamental y principal agente de unidad del resto del Salmo. En efecto, la misericordia divina es eterna y su fidelidad es estable como los cielos. Esos atributos divinos que caracterizan la redacción del Salmo ponen de manifiesto la historia de Israel. La misericordia y la fidelidad del Señor se hacen realidad en la historia del pueblo a través del pacto o alianza que el Señor hizo con el rey David, identificado en el poema como su escogido y su siervo. Una manera clara de traducir estas categorías se basa en las experiencias históricas concretas en los cuales llevaron a establecer la dinastía de la casa de David. El corazón de este salmo de alabanza es la proclamación firme del señorío divino sobre el universo, la historia, la humanidad y el pueblo. El único Dios verdadero es el que tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado, representado en las referencias a las diversas maravillas divinas: cielos, potentados, mar, los monstruos marinos que representan el caos, enemigos, la tierra, el mundo, los montes. En efecto, es un reconocimiento general de toda la creación. Y ese reconocimiento del poder universal de Dios genera en el pueblo de Israel un gran sentido de confianza y seguridad. Esa convicción hace que el salmista exclame con certeza: el Señor es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel, dice en el versículo 18. Además, esa convicción genera una afirmación de dicha y felicidad. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de su rostro. Versículo 15. Bien, entonces, para la segunda parte, el salmista prosigue con el recuento de la promesa divina hecha a David. Esa particular promesa divina en segundo libro de Samuel, capítulo 7, es ciertamente un concepto muy importante en la enseñanza bíblica, pues fundamenta la institución de la monarquía en Israel e identifica esa institución con David. En el famoso monarca israelita se encarna de manera histórica e institucional la voluntad del Dios Todopoderoso. La primera parte de la sección, del versículo 19 al 29, hace referencia a la trayectoria de David. El poema alude inicialmente a la unción santa de David y además hace referencia a sus actividades militares, conquistas políticas y decisiones administrativas que le llevaron al establecimiento, la organización y el desarrollo de un imperio bastante importante en la antigüedad. En efecto, la particular perspectiva del Salmo revela una vez más la misericordia, el poder y la fidelidad de Dios. Ubica a David como hijo predilecto y primogénito de Dios y lo identifica directamente como el más excelso de los reyes de la tierra. Culmina esta parte el Salmo con la repetición y reiteración de la promesa eterna a la descendencia de David. La segunda parte de esta sección, del versículo 30 al 37,
destaca el tema de la fidelidad divina a la casa de David, aunque el estilo de esta parte del Salmo es profético. El propósito del autor es posiblemente la afirmación de la misericordia y la celebración del pacto o alianza. Se destaca en estos versículos la lealtad divina que no se detiene ante las actitudes impropias de los descendientes de David. Dios afirma con firmeza y seguridad, pues jura por su santidad, es decir, por su esencia más profunda e intensa, que no se olvidará de sus compromisos ni su promesa de consecución de la dinastía davídica. La firmeza del trono se compara a la perpetuidad del sol, la luna y el cielo. Para la penúltima sección, del versículo 38-47, se pone de manifiesto la cruda realidad histórica. El monarca, identificado como ungido en el poema, se ha desechado y menospreciado. Es una clara alusión a la experiencia de crisis nacional que vive el salmista. La implicación de esa acción divina es que el pacto se ha roto y la monarquía se ha derrocado. El poema pone en contraposición las afirmaciones del pacto eterno con la realidad histórica de la derrota. El Salmo intenta relacionar las promesas divinas con la vivencia del pueblo. La promesa es de esperanza, la realidad de derrota y destrucción. Las imágenes son reveladoras. Al romperse el pacto, la corona ha sido profanada, las fortalezas están destruidas, los viandantes saquean la ciudad, los enemigos del pueblo se presentan triunfantes, los adversarios están felices, la gloria divina cesó e Israel está cubierto de afrenta. En efecto, el Salmo pone de manifiesto la naturaleza de la crisis y revela la profundidad de la derrota que se ha sufrido. La humillación ha tocado al rey y la deshonra ha llegado al pueblo. La desesperanza se manifiesta en la comunidad, la incertidumbre se manifiesta en la dinastía. En la última sección, del versículo 48 al versículo 51, la parte final del Salmo presenta una súplica angustiosa. ¿Hasta cuándo? En efecto, el poema finaliza con un clamor a que el Señor se acuerde de sus misericordias antiguas y presenta nuevamente la crisis nacional. El pueblo está en oprobio porque los enemigos lo han deshonrado y lo han herido. La gran pregunta es la siguiente: ¿dónde están las promesas hechas a David? ¿Por qué la ira divina se manifiesta sin misericordia? La pregunta es muy seria, pues pone de relieve la discontinuidad entre las promesas de Dios y las realidades históricas del pueblo. Para el versículo 52, el final del Salmo, la alabanza final del Salmo también se convierte en la clausura del libro tercero del Salmos. Dios es bendito por siempre. La aplicación y contextualización de este salmo es muy importante, pues revela la crisis que puede generar la discontinuidad entre las promesas divinas y las experiencias y vivencias humanas. Este salmo pone en evidencia una de las dificultades más complejas a las que puede llegar el ser humano. ¿Qué hacer cuando no se ven cumplidas las promesas de Dios? ¿Qué hacer cuando el compromiso de misericordia y fidelidad divina no parecen hacerse realidad? ¿Cómo interpretar las adversidades que hieren profundamente nuestras perspectivas teológicas y nuestras comprensiones de la fe? ¿Cómo enfrentar la vida cuando las circunstancias históricas parecen contradecir las promesas divinas? El salmista transforma sus frustraciones en preguntas a Dios, en oraciones profundas, en peticiones muy sentidas, en clamores fuertes y en súplicas que están llegando a lo profundo de su corazón. En efecto, el salmista transforma sus frustraciones en diálogos con Dios, en intimidades con el Eterno, en cercanías con el Señor. El salmista fue sincero y firme en sus preocupaciones y se presentó ante Dios sin disimulos ni caretas. Aunque no entendía muy bien las complejidades y adversidades que le rodeaban, el salmista transfirió sus preocupaciones ante el Señor eterno. Una actitud similar de seguridad y fortaleza tomó
Jesucristo en la cruz del Calvario, ante la sensación de soledad y de aparente abandono divino, el Señor de la Iglesia y los creyentes exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este salmo vemos la fidelidad de Dios. Vemos la alabanza que el salmista está expresando. Su mente viaja al pasado, pero también está consciente de su presente y recuerda sobre todo la promesa, la perspectiva, y clama ahora a Dios por ello, para que cumpla sus promesas, para que no guarde silencio. Es aquí donde este salmo se escribe para escribir el reino glorioso del rey David. Dios prometió ciertamente que haría de David el rey más poderoso de la tierra y que mantendría a sus descendientes en el trono para siempre. Debido a la destrucción de Jerusalén y a que sus reyes dejaron de gobernar allí, estos versículos solo se adelantan proféticamente al futuro reino de Jesucristo, el descendiente de David. El versículo 27 que hemos leído es una profecía que concierne a la dinastía eterna de David que se consumará en el reino futuro de Cristo sobre el mundo. El trono de Dios describe estos pilares de justicia y juicio, y como servidores la misericordia y la verdad. Esto explica los aspectos fundamentales de cómo Dios trata a la gente. Como embajadores de Dios, debemos tratar a la gente de la misma manera. Asegurémonos de que nuestras acciones derramen justicia, juicio, misericordia y verdad, ya que ninguna acción injusta, sin misericordia, ni deshonesta puede provenir de Dios. A la luz de la continua desobediencia del pueblo de Israel, podríamos pensar que esta promesa es sorprendente. Dios prometió que los descendientes de David siempre estarían sentados en el trono, pero si el pueblo desobedecía, recibiría castigo. Y aún así, con su desobediencia y castigo, Dios nunca dejaría de cumplir sus promesas. Israel ciertamente desobedeció, el mal corrió con desenfreno, la nación se dividió, vino el exilio, el juicio sobre ellos, pero a pesar de todo, un remanente del pueblo de Dios permaneció fiel. Siglos después llegó el Mesías, el Rey eterno del linaje de David, y tal como Dios lo prometió, todo lo que Dios promete lo cumple, no se retractará de ninguna de las palabras que dice. También nosotros podemos confiar en que Dios nos salvará, porque Él lo prometió. Dios es completamente confiable. Entonces, estemos dando hoy gracias a Dios por su bondad. Estemos dando gracias hoy por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy, por lo que está haciendo y por lo que hará. Que nuestra vida se vuelva una constante alabanza a Dios por todo lo que Él hace. Que así sea. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.